volvemos entonces de acá de escuchar estas dos rolazas. Bueno, a mí las dos me encantan. Bueno, Dorso es una banda fundamental para mí y bueno, acá se la he traspasado aquí a los amigos, a Huevado, Flacado, Jaegers también la he escuchado. Creo que una banda así muy... O sea, en Chile es una banda de culto y muy querida por la escena thrasher metalera de allá. Pero creo que injustamente no es conocida en el resto de Latinoamérica, al menos, ¿no? No digo que se conozca en Europa, Estados Unidos, porque sus temáticas son muy latinas y más que nada chilenas, ¿no? Y esa es la gran traba, yo creo, de por qué no ha salido del país, ¿no? Pero cada vez que se lo presento a alguien que no es de Chile, pues sí empatiza totalmente con la historia, con la música, etcétera. Entonces, sí es una banda muy buena. Y después Therion, que pues fue evolucionando a través del tiempo, y esta es su primera época, ¿no? Del metal más de la vieja escuela, ¿no? Acá hablábamos fuera de aire, más Morbid Angel, etcétera, pero que ahora ya hace totalmente otra cosa. Y estas dos bandas, bueno, hablando temáticas Lovecraftianas, ¿no? Y Dorso también un poco de mitología griega, que también fue muy afín a su primera época, ¿no? Con rolas como Zeus, Hydra, ¿no? Que todos conocen acá, y también esta que acabamos de escuchar, Cíclope, ¿no? ¿Qué piensas tú, Flacao? Que es bien interesante porque justo Lovecraft y como todo ese universo que crea de dioses antiguos, primigenios, oscuros, poco conocidos, como que es una temática que va a ser apropiada de manera casi natural por el metal en general, ¿no? Eh, y justo, bueno, las rolas que acabamos de escuchar con referencias muy claras al respecto, pero, pero digamos, como toda esa oscuridad que plantea Lovecraft, de cosas ocultas, no necesariamente satánicas o satanismo propiamente dicho, pero sí ocultas. Eh, que además es bien interesante, ¿no? Como todo ese mundo que crea, como todo un culto que, que se crea alrededor de la escritura de la imaginación de este gran eh, escritor, de este gran creador de terror cósmico y de Y todo ese y creador de todo mitología, ¿no? O sea, creador de mitologías, porque al final está haciendo toda una mitología, sí. todo un panteón de deidades que responden a distintas cuestiones No y solo un cuentista o un novelista, siempre fue más allá de crear un mundo, ¿no? de crear un mundo y que puta un escritor de su tiempo, ¿no? Es decir, escribe en los años 20, 30, eh, además sus temas donde se enfrenta lo científico, el conocimiento, a esas cosas que están más allá como de la comprensión humana, cosas que debería ser mejor no conocer, porque te pueden volver Sí. loco, ¿no? Siempre los cuentos de Lovecraft, ¿no? La gran mayoría de ellos comienzan. Les voy a contar algo, pero yo no estoy loco, ¿no? O sea, siempre alguien que vio algo que no debía ver y fue más allá de su entendimiento y eso lo llevó a una locura, ¿no? Y que justo también eso recupera el metal propiamente dicho, ¿no? En términos de, sobre todo los subgéneros más oscuros del metal, ¿no? El black, bueno, es que en realidad el metal en general creo que lo hace, pero digamos partiendo El como arte en general oscuro, ¿no? O sí, sea, sí, sí, la cuestión extrema, ¿no? El sonido de llevar a cosas brutales, eh, en cuanto a estética, como a la cuestión melancólica, ¿no? De incertidumbre, de pequeñez del ser humano ante cosas infinitamente mayores a él, ¿no? Y también como la música busca reproducir estas sensaciones de las que habla Lovecraft, ¿no? Yo creo que Lovecraft es puta, un referente imperdible, ¿no? Junto con Poe, yo diría, ¿no? De toda la ficción que refiere a una temática de terror como tal, ¿no? De intriga, ¿no? Cuestiones sobrenaturales. En realidad, o sea, se podrían decir muchísimas cosas de Lovecraft, o sea, yo creo como dije, un referente que sencillamente no se puede dejar de leer, ¿no? En cuanto a todas estas cuestiones, ¿no? Definitivamente no tan solo en referencia de videojuegos, de música, sino incluso ficción que se sigue generando hasta hoy en día, ¿no? Y esa película pasada de Lovecraft fue increíble, ¿no? O sea, mucha mierda, pero no sé, por ejemplo, de Resurrected, de Stuart Gordon, bueno, todo lo de Stuart Gordon, ¿no? Que se ha especializado desde Reanimator, ¿no? En hacer cosas de Lovecraft. Y bueno, y la música en el metal, o sea, van de la mano, ¿no? El metal y Lovecraft por todo lo que habla el autor, ¿no? Y el horror. Y el horror. Sí, no, por supuesto, ¿no? Pues yo creo que en general
la relación entre el metal y la literatura viene marcada por dos grandes autores, ¿no? Que son Lovecraft y Tolkien, ¿no? Ambos autores son dueños de una imaginación apabullante, ¿no? Creadores de mitologías, ¿no? Incluso de visiones del mundo que podrían ser dignas del imaginario colectivo de un pueblo entero, ¿no? Así de apabullante es la imaginación de estos autores, ¿no? Además, cuántas cosas en realidad de todo lo que está, o sea, estoy hablando de todos los medios, tanto pelis como cómics, como novelas, ¿no? O sea, todos los medios que incluyen a la ficción, pues, cuántas cosas no están dentro del terror influenciadas por Lovecraft y dentro de la fantasía influenciadas por Tolkien, ¿no? Hoy en día. La influencia es verdaderamente... Sí, exactamente. Game of Thrones. No, sí, o sea, y junto con Poe, ¿no? Y creo que ellos tres, bueno, toda esta parte de fantasía, terror gótico y etcétera, pues son los autores fundamentales que nadie puede rehuir a ellos, o sea, aunque se quiera, no están metidos en tu inconsciente, los hayas leído o no, o sea, están ahí porque son parte de la cultura ya occidental. Son verdadero canon dentro de la literatura popular, ¿no? Yo creo que ya sea si nos ponemos así muy nerdos y lo analizamos desde la academia o desde las cuestiones, análisis de la literatura muy formales, verdaderamente yo creo que reniegan mucho del impacto de estos autores, pero es innegable, o sea, no se puede... Cada autor es cumbre en su género, ¿no? Es modelo. Sí. Verdaderamente, ¿no? El proyecto literario de Tolkien de verdaderamente recrear un mundo, ¿no? Fantástico, basado en mitologías de todas partes del mundo, ¿no? Pero totalmente ausente o desconectado, ¿no? De una realidad moderna, contemporánea. Es bastante ambicioso, o sea, porque incluso de Tolkien solo hay publicadas cierto tipo de cosas, pero verdaderamente, o sea, hay todo un archivo de cuestiones no publicadas de Tolkien que verdaderamente hace casi borgiano, ¿no? La recreación del universo, de la Tierra Media y todas estas cuestiones. Llega a un nivel que raya en lo increíble, o sea, en lo verdaderamente, no puedes creer que haya tantas cuestiones. O sea, que con el paso de los años ha ido editando Christopher Tolkien, pero que a fin de cuentas, o sea, hay muchísimas cosas escritas que todavía ni siquiera se han publicado, ¿no? Hay miles de borradores diferentes, ¿no? O sea, como toda esta cuestión de la historia de la Tierra Media, que son como 12 volúmenes, un pedo así, ¿no? Que hablan de la Tierra Media desde perspectivas diferentes, incluso no desde la literatura, sino como desde una especie como de enciclopedia fantástica, ¿no? Muy a la manera de Tlön Uqbar Orbis Tertius, ¿no? De Borges, tal vez, que... de describir un planeta aparte, ¿no? Con su geografía, su fauna, su flora, etcétera. Toda la ciencia que describen un planeta como lo hemos hecho los humanos con la Tierra, ¿no? En este cuento que dice huevado de Tlön Orbis Tertius, ¿no? Tlön Uqbar Orbis Tertius de Lovecraft, De Borges. Era eso, ¿no? Entre puros intelectuales de todo el mundo ir escribiendo esta saga, este conocimiento de un planeta inexistente. Y eso es lo que hizo Tolkien y lo que hizo Lovecraft. Me parece de huevos que cites Tlön Uqbar Orbis Tertius de Borges, porque yo me clavé muy cabrón con Lovecraft. Y justo había leído ya ese cuento de Borges y siempre pensé en Lovecraft en ese sentido, porque al final de lo que habla Borges ahí es cómo la ficción, o sea, cómo es una ficción tan sofisticada y tan meticulosa y tan increíble que se convierte en realidad o que se cuela a la realidad, que forma parte de la realidad, ¿no? Es decir, ese lugar Tlön, un planeta, ¿no? Era Un planeta, sí. planeta Tlön. Que aparte de una bandaza que estaremos exacto, hablando sí, por sí, aquí sí. algún día. Y que además hay una enciclopedia que escribe, o sea, que documenta entre comillas, ¿no? De la cultura, la sociedad, las costumbres, de cómo se vive en ese lugar, en Tlön. Como una enciclopedia de Lambert y Diderot, pero de Tlön. Exactamente. Y de cómo con el tiempo es una enciclopedia, al final es una fuente de conocimiento, una fuente de verdad, y cómo a través de la enciclopedia se convierte en realidad, ¿no? Se cuela a la realidad. Y todo el mundo empieza a investigar, a preguntarse qué carajos sobre este lugar, ¿no? Y la ficción metiéndose en la realidad. Y Lovecraft pasa algo parecido, ¿no? Porque hay una edición muy bonita de Akal, si no mal recuerdo, que el libro se llama Los mitos de Cthulhu. Recopila antecedentes
una primera parte con antecedentes de Lovecraft, una segunda parte con los mitos, es decir, puras narraciones de Lovecraft, donde se desarrollan los mitos y los personajes de los mitos, y una parte posterior que es el círculo Lovecraft, ¿no? Es decir, todos sus allegados que siguieron escribiendo al respecto. Y justo en la presentación del libro, en la introducción, habla de una cita, tal cual, una ficha bibliográfica de la Universidad de Los Ángeles, me parece, en alguna parte de California, donde o sea, es la ficha del Necronomicon. Bueno, sí. Pero, o sea, él dice, ¿no? Seguramente fue una broma de un estudiante, pero lo cagado ahí era la clasificación, ¿no? Estaba perfectamente clasificada de acuerdo al sistema que utilizaba esa biblioteca, ¿no? Claro. Entonces estaba, por supuesto, en el sistema en la parte reservada. De hecho, tú hablabas, ¿no? De que este Tlön Borges no trae como a la realidad esta cosa inexistente. Es lo que pasó con el Necronomicon, ¿no? O sea, que mucha gente, hasta el día de hoy, no sé, yo creo que ahora menos ya con internet y todo. Pero me acuerdo cuando yo era chico en Necronomicon, todos creíamos que era un libro que de verdad, que lo había escrito Arturo Alcazarret y que sí servía para comunicarse con los antiguos y la chingada, ¿no? O sea, aunque te dijeran, no, güey, soy una madre de Lovecraft, igual uno siempre quedaba con la idea de que no, güey, puede que Lovecraft vaya... Porque Lovecraft daba esa idea, ¿no? Hay una copia de la Universidad de Buenos Aires, hay una copia de la Universidad de al lado, decía que había copias físicas, no sé. Y él también introdujo muchos otros libros, ¿no? El de Profundis Mordor Consumer, no sé, y tiene como 3 libros, grimorios que él siempre va de ocupando. Vermis Mysteries. De Vermis Mysteries. Libros que no existen, pero que él como que los pone dentro de sus cuentos como si existieran. Y que son esos libros los que te guían siempre como este horror cómico, ¿no? A ver los antiguos, ¿no? Sí, son todos estos grimorios ficcionales. Y sí, Lovecraft, bueno, me llama muchísimo la atención la relación entre Lovecraft, ¿no? y el death metal, ¿no? Está marcada, pues yo creo que desde los inicios del género, ¿no? Con esta banda Morbid Angel. Por ahí leí que en una entrevista Mike Brown. Exacto. Sí. O sea, bueno, tan solo Troya exacto, sí, totalmente. Pero por ahí leí que Mike Browning, cofundador, bueno, de Morbid Angel junto con Troya Exacto, era muy fan así del oculto, del terror. Bueno, en realidad los dos eran muy fans, eran morros de prepa, ¿no? Y les encantaba el Necronomicon, pero ellos creían que era algo real, ¿no? Claro. Y realmente por ahí dijeron que ellos fundaron Morbid Angel como una banda que intentara transmitir, ¿no? ese espíritu del Necronomicon, incluso para revivir, ¿no? Estos dioses antiguos, primigenios, ¿no? De hecho, el logo de Morbid, ¿no? O sea, no el logo de las letras, sino como esa especie de pentagrama, ¿no? Así como mágico, está sumamente basado, o sea, se ve, ¿no? Visualmente en el logo del Necronomicon, ¿no? Que posteriormente se hizo con las ediciones, ya creo que son setenteras incluso. Sí, o sea, sí. No es original de Lovecraft el logo, ¿no? Pero el loguito, o sea, esta especie de pentagrama Morbid Angel es sumamente parecido, ¿no? O sea, la similitud es innegable. Y la portada del Covenant es ciertamente como un ritual Lovecraftiano, ¿no? Necronomiconesco, sí. Ciertamente. Bueno, si quieren, ya que estamos hablando de Tolkien, pasemos a escuchar un par de bandas, ¿no? Que bueno, que son millones de bandas las que hablan de Tolkien dentro del metal y del rock también. Y el rock. Pero bueno, ahora nos vamos con una selección que hicimos, pequeña selección de Blind Guardian, que es una de las bandas dentro del power o heavy metal, ¿no? Que está más identificada con Tolkien desde su inicio. Y también Kirit Ungol, bueno, que ya el nombre lo dice todo, ¿no? Entonces vamos a escuchar la banda y ahora volvemos.
Estamos de regreso al lechón de esta semana dedicado a literatura en rock y metal. Acabamos de escuchar By the Gates of Moria de Blind Guardian y Black Machine de Kiri Bungo, ambas bandazas, y de claras temáticas tolkienianas, ¿no? Tolkien tal vez sea el autor más influyente en temáticas de metal en general, ¿no? Si lo ponemos así. Yo sí diría que hay más cosas basadas en Tolkien que incluso más cosas basadas en Lovecraft. Dentro del metal, así en términos generales, no sé qué opinan ustedes. Sí, bueno, para mí es como una cuestión de géneros, ¿no? Por el general, Lovecraft se enfoca más el death metal, bueno, por la atmósfera misma del género, la agresividad, todo este sonido disonante, ¿no? Que queda bien con estos mundos bizarros Lovecraftianos, ¿no? Y en cambio Tolkien está pues más del lado de lo que es el heavy metal, el power metal, ¿no? Géneros más épicos en naturaleza, ¿no? Incluso el black metal. Es que eso mismo te iba a decir, porque incluso si lo piensas, hay términos dentro del metal extremo que, por ejemplo, como lo mencionaste el black, yo creo que está más inclinado, por lo menos así la oleada noruega del black, que es como lo más conocido, a temáticas tolkienianas que Lovecraftianas. ¿Qué opinarías tú, Paul? Sí, obvio. De hecho, o sea, no recuerdo así como rápidamente alguna banda de la primera, o sea, de las bandas noruegas clásicas que hable de Lovecraft. Creo que Sí, no me no. suena ninguna. Y en general ellos estaban más dedicados como bien dice, a Tolkien, o si no a literatura pues, oscura, ¿no? O sea, que se yo, de leer, como con Arthur, Ulver, William Blake, no sé, etcétera. Eran un poco más intelectuales los cabrones, más que otro pedo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que por eso se orientó a Tolkien, porque es lo que uno lee cuando niño, o sea, de repente hay algunos colegios que te dicen leer El Hobbit o qué sé yo, ¿no? Igual yo lo leí así por mi papá y pues me mamaron desde niño y después que aparecieron las películas mejor. Y también fue una de las cosas de que uno lo llevan a escuchar, no sé, bandas como esta, como Blind Guardian, que es la primera vez que lo escuché, luego que escuché Nightfall, ¿no? Que está basado en el Silmarillion, etcétera. Entonces sí es una temática que pues también atrae gente, así como los vikingos, así como la temática satanista. Es otro temática dentro del metal que sí es muy atractiva y también dentro del rock, ¿no? Y pues Tolkien ya nada que decir, o sea, ahora ya lo conoce todo el mundo, ya dejó de ser un secreto y pues ya está para quedarse, ¿no? O sea, Peter Jackson seguro se viene con 6 películas del Silmarillion pronto. Sí, seguro que va a ocurrir. Además, todos los nombres, o sea, las referencias son demasiado claras, ¿no? O sea, si piensas en un black así muy tradicional, incluso Burzum significa oscuridad como el lenguaje de Mordor, ¿no? O sea, Gorgoroth, que es toda esa cadena montañosa. O incluso la banda que acabamos de escuchar, que es Kiridungus, ¿no? Prácticamente como este paso que Vivían las arañas. Exacto, ¿no? Sí. Creo que en élfico significa el paso de la araña. Paso un pedo de la así, ¿no? araña. Prácticamente es como un paso difícil que conecta Mordor con Gondor, ¿no? Pero tiene que pasar por la fortaleza de Minas Morgul. Bueno, en la peli se ve todo el pedo, ¿no? Pero... En Reverend Bizarre, ¿no? Reverend Bizarre que tiene esa rola Kiritungol. Que la versión de Reverend Bizarre, de hecho, muere Frodo y Sam. Una versión más true. Una versión true. Oscura. Lo que metal. realmente hubiera pasado si no lo hubiera escrito Tolkien. Pero algo cabrón también con Tolkien es que construye un universo completo en el que hay bien y mal, ¿no? Es decir, conviven y están ahí. Pero también algo que pasa con la literatura de ficción y de fantasía es también como enmarcarse hacia los polos, es decir, irse al extremo, es decir, las distopías o las utopías como tal, ¿no? Entonces, igual también como eso aparece en la literatura, desde luego, y de la literatura también hacia la música, ¿no? Como un poco lo que vamos a escuchar después. Justamente dando un giro un poco brusco del metal, pero vamos a escuchar, por ejemplo, a los Jaivas, una banda de Chile que musicaliza una serie
poemas, un canto general, que de hecho así se titula, el canto general de Pablo Neruda, donde hace como toda una recuperación de la América precolombina, ¿no? Un poco como exaltando también ese pasado glorioso, una especie de utopía prehispánica, enfocada sobre todo en Perú, en el Imperio Inca, que es en realidad lo que inspiró un poco esa obra, ¿no? Cuando Pablo Neruda viajó a las ruinas de Machu Picchu, poco tiempo después en realidad de que se descubrieran, ¿no? ¿Qué serían? ¿Como los años 30, Pablo? ¿Sabes? Bueno, fue posterior. Bueno, sí, pero fue, sí, de un principio de haber sido 30, 40, por ahí. Por ahí, ¿no? Se da cuenta que llegó en mula a la madre, no sé, no había camino, no había nada. Sí, y que justamente como pensar en esa... en lo grandioso de ese lugar, ¿no? Y digamos, en una época en que era recientemente descubierto, pensarlo como algo que ha estado esculpido por el tiempo. Y lo primero que pensé en Neruda cuando llegó aquí, cuando llegó a Machu Picchu, ¿no? Que era un buen lugar para hacer un asado. como buen chileno. Sí. Pues si quieren, no sé, flaco, presenta la rola, ¿no? Vamos a escuchar esta nueva hermandad que es otra de la Trinidad que está dentro del rock y el metal, ¿no? Las distopías, la utopía, junto con Lovecraft y Tolkien, creemos nosotros, dentro del rock en general. Pues justamente vayamos a escuchar Sube a nacer conmigo hermano, una rola que viene en el disco que se encarga de adaptar este canto general de Neruda, que es El Alturas de Machu Picchu. Caso increíble, escúchenlo. Hay un video por ahí, búsquenlo también. Presentado nada más y nada menos que por Mario Vargas Llosa, casualmente. Vayamos a escuchar entonces Sube a nacer conmigo hermano y los Jaivas. Dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado. No volverás del fondo de las rocas, no volverás del tiempo subterráneo, no volverás tu voz endurecida, no volverán tus ojos taladrados. Sube a nacer conmigo, hermano. De guanacos tutelares, albañil del andamio desafiado. Aguador de las lágrimas andinas, joyero de los dedos machacados, agricultor temblando en la semilla, alfarero en tu greda derramado. Tráeme la copa de esta nueva vida, dolores encerrados. Sube a nacer conmigo, hermano. Mostradme vuestra sangre y vuestro surco. Decidme. Aquí fui castigado porque la joya no brilló o la tierra no entregó a tiempo la
ensangrentado. Yo vengo a hablar por vuestra boca muerta. Dadme todo, cadena, cadena, eslabón a eslabón, paso a paso, afilad los cuchillos que guardasteis, ponedlos en mi pecho y en mi mano, como un río de rayos amarillos, como un río de tigres enterrados, y dejadme llorar horas, días, años, edades ciegas, siglos enterados. Someday they won't let you. Now you must agree. The times they are a-telling and the changing isn't free. You've read it in the tea leaves and the tracks are on TV. Beware the savage shore of 1984. They'll split your pretty cranium and fill it full of air and tell you that you're 80, but rather you won't care. You'll be shooting up on anything, tomorrow's never there. Beware the savage Joe of 1984. Come see, remember me. All night moving round. You said it would last, but I guess we enrolled in 1984. 1984. I'm looking for a ride. I'm looking for a party. I'm looking for a side. I'm looking for the treason that I knew in '65. Beware the savage Joe of 1984. Come see, remember me. All night movie round. You said it would last, but I guess we enrolled in 1984. 1984.
a literatura en rock y metal. Acabamos de escuchar Suban a ser conmigo, hermano, de los Jaivas, de su discazo Alturas de Machu Picchu en 1981. Y también escuchamos 1984, del discazo también, Diamond Dogs, de David Bowie, de 1974. Que además, justo escuchábamos a los Jaivas a propósito de del canto general de Pablo Neruda, una especie de utopía precolombina. Y justamente en esa onda viene también Bowie, ¿no? Más bien como en la onda distópica, basándose, por supuesto, en una de las grandes obras, de las grandes distopías de la literatura, que es 1984 de George Orwell. Que, wow, es tremendo ese libro. Es muy abrumador también, ¿no? Pensándolo en que es de la posguerra inmediata. Es decir, es como de 48, una cosa por el estilo, esa novela. El mundo, justamente el mundo, si hubiera triunfado un totalitarismo, pero un totalitarismo no necesariamente fascista, hitleriano, es decir, como en esta onda, no sé, justo hace rato lo hablábamos, ¿no? Como igualitario, socialista, pero extremo, es decir, el nivel de persecución, esta búsqueda de saber qué está pensando la gente, para poder controlarla a partir de eso, no suprimir completamente tu humanidad y que esté supeditada al régimen, ¿no? A lo que desea el régimen. Un libro distópico de principio a fin, además sumamente innovador en cuanto a la cuestión de inventar un nuevo uso del lenguaje, ¿no? Bajo términos políticos. O sea, a mí siempre me fascinó cada vez que lo leí toda esta cuestión del newspeak, ¿no? Y cómo es una manera de simplificar los conceptos a tal manera, ¿no? Que verdaderamente el proceso mental de las personas y del individuo se ve limitado, ¿no? Y por supuesto limitando, valga la redundancia, su propia imaginación política, ¿no? Las posibilidades a lo que tanto el individuo como la sociedad puede llegar, ¿no? Un libro sumamente innovador, yo creo que se adelantó por completo a su época. Tal vez no tan considerado dentro de la ciencia ficción, pero verdaderamente un clásico de las grandes distopías, ¿no? Sí, ¿no? Y como que quedó corto en 1984 Orwell, ¿no? Podría haberle puesto 2017 y sería lo mismo, ¿no? O sea, ahora estamos viendo totalmente todo eso, ¿no? De la neolengua, pues fácilmente reconocible en WhatsApp, güey, en cualquier madre que uno hable así por chat. Las telepantallas las traemos en los bolsillos. Sí, claro, exacto. Por ahí nos vigilan. El gran hermano. Pegasus. En la calle, las cámaras de todos lados, o sea, ya por tener un celular, pues cualquier güey que sepa un poco de compu puede saber todo de ti, ¿no? Entonces, pues sí estamos viviendo ese mundo, solamente que lo endulzaron, ¿no? Para que no nos demos cuenta de que estamos en ese mundo. Pero es que justo creo que lo que pasa ahora es muy cercano a lo que proponía el maestrazo Orwell, pero justo como en el lado opuesto, es decir, en la sensación absoluta de libertad, ¿no? Es decir, liberal, capitalista, a cagar, ¿no? Es decir, tú tienes la libre elección de bajar cuantas apps quieras, güey. ¿No? Y no hay pedo, ¿no? O sea, vivimos en democracias occidentales, neoliberales. Entonces está todo bien porque ejerces tu libertad y la expresas en tu teléfono, güey, en las cosas que puedes descargar de internet, ¿no? Etcétera. Pero ahí, justamente ahí es donde nos vigilan. Y ahí entra Bowie, ¿no? En esta época de 70, bueno, este disco Diamond Dogs está entero dedicado a ese libro, ¿no? 1984. Él quería hacer como una obra de teatro Bowie sobre el libro, pero la esposa de Orwell no le dio los derechos. Y entonces como que ya metió este tema que se llama así como el libro en el disco, pero pues varios otros temas del disco también están en esa onda, ¿no? Y pues también este fue un cambio muy grande para Bowie porque fue su primer disco sin Spider-Man from Mars. Fue el primer disco en que Bowie tocó la guitarra, antes tenía un guitarrista, ¿no? Entonces también se agarró un poco de este, bueno, de 1984 y también estos futuros distópicos más glam, ¿no? Que también son un poco más cyberpunk, qué sé yo. Mad Max, no sé. Pero este fue como el último disco ya más glamero de Bowie, de ahí ya pasó otra cosa.
Pero yo creo que pues, en 1984 aparte puede haber influenciado miles de cosas, ¿no? O sea, la película de Brasil, ponte de Terry Gilliam, la misma película de 1984 que me acuerdo que la vi por ahí en algún momento. Pero a mí el libro me quedó marcado cuando lo leí para la escuela, cuando lo hicieron leer, güey, y pues sí fue un librazo. Esas cosas, una de las pocas cosas que uno agradece que te hayan hecho hacer en el colegio, ¿no? El libro es un librazo. Y bueno, y después entonces, esta era la parte como autoritaria, ¿no? De estos futuros autoritarios, que también Orwell no hay que olvidar que es inglés, ¿no? Entonces ya por un lado tenemos esta utopía, pues de todos somos hermanos, con los Jaivas, con Pablo Neruda, parte del Partido Comunista Mundial, ¿no? Sube a nacer conmigo, Se hermano, va a ¿no? hacer conmigo hermano, etcétera. Y por otro lado tenemos esta distopía, ¿no? De un mundo autoritario, como veían los gringos también desde los 50 al comunismo, ¿no? Como un lugar sin emociones, ¿no? Recordemos que en 1984 como que estaban prohibidas estas relaciones de amor, ¿no? Y si no tenían que, si te metían preso si te estabas con una mujer, ¿no? Y todo ese tipo de cosas, ¿no? Esta forma de ver el comunismo como un régimen que quitaba de emociones a la gente que vivía en él, ¿no? Y eso se ve muy reflejado en 1984 y en todas las obras de arte como de esta época 50, 60, 70. Y justamente como esta literatura distópica, aunque no necesariamente tenga una relación directa que llegue hasta allá, pero de cualquier forma va a marcar tanto la forma de hacer literatura y como la cultura, ¿no? De la sociedad. Pensando también, justo a partir de una rola con la que vamos a despedirnos este episodio, en este lechón de la semana, traíamos por ahí Intersound de Joy Division, una rola que está inspirada en este lugar extrañísimo que aparece en el universo dentro de esta obra Naked Lunch, el almuerzo desnudo de Burroughs, también en un salto muy distinto, muy marcado, digamos, respecto a lo que habíamos escuchado y hablado en términos de literatura, pero también esta literatura estadounidense, gringa, que está ya marcada por la segunda mitad del siglo XX, beat, también pensando y desarrollándose en este mundo que plantea un poco Orwell también, ¿no? Es decir, está prefigurando un poco la Guerra Fría también, en esta cuestión del doble pensar y todos estos discursos contradictorios que rigen el mundo. Y es justamente en los que van a vivir las siguientes generaciones y donde se va a desarrollar también esta literatura, ¿no? Entonces, un retrato de un mundo completamente decadente, junkies, drogas, calles, orgías violentas, ¿no? Agresivas. Un mundo tremendo, ¿no? El que plantea Burroughs en Naked Lunch. Que también hay versión cinematográfica, pero, o sea, es interesante, tiene cosas interesantes, pero la peli no está tan buena, la neta. El maestro Cronenberg igual esa película. Yo la he visto un par de veces y pues sí, no. O sea, yo leí el libro también cuando niño, no entendí mucho, güey. Lo leí porque pues sí sabía por ahí de los beats, ¿no? Y ya leía Burroughs porque había que leerlo, pero pues, sí, tenía que ser 16, 17 años, no entendí nada. Es un libro complicado. La estructura narrativa es interesantísima. Justo porque aparentemente no la hay. O sea, uno podría leer capítulos de manera aislada y tendría el mismo sentido que leerlo de corrido. Volándose completamente, ¿no? En términos de novela, ¿no? Y de cómo se pensaba y se estructuró una novela. No recuerdo exacto, es como de los años finales de los 40, Pablo, ¿tú sabes? No sé si tan vieja. 59. 59. Una novela que justamente está antes de los hippies, justamente como en el auge del lo beat, tal cual, ¿no? Porque finalmente los hippies surgieron un poco como de esas figuras beats experimentales, ¿no? Que buscan como otro pedo. Y sobre las cuales está vinculado totalmente Burroughs y Kerouac, toda esta banda, ¿no?
Sí, y por Aunque eso- Burrux también es más ñero que los demás, ¿no? Sí. El Burrux es muy ñero. Sí, no, que Herbal también era budista, qué sé yo. Otros como que tenían una onda un poco más espiritual de repente. Pero por eso es como normal que Joy Division agarre este tipo de temáticas, ¿no? Pues junkies, un mundo sin esperanza, ¿no? Igual como todo el post-punk, o sea... Y justo en la segunda mitad de los 70, crisis económica, todo hecho una esta mierda. época de Sí. los 80, principios de los 80 en Inglaterra, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, huevado, flaco, Jair, puta, un placer haber grabado este primer programa que quién sabe cuándo saldrá al aire, pero chingón haberlo grabado y pues estamos acá en el futuro, yo creo, ojalá haciéndolo semana a semana esto y cada vez mejorando, ¿no? No, de huevos, un saludo a todos los paganos que nos escucharon por ahí y ojalá sigan semanalmente este canal. Hasta siempre. Saludos a todos los paganos caníbales que andan por ahí. Seguiremos en contacto. Esperen mensajes.